Hace aproximadamente 3 años, justo en vísperas de Navidad, mis padres tuvieron que salir de la ciudad durante aproximadamente un mes, dejándome sola con mi hermana en casa. Durante los primeros días en que mis padres no estaban, comencé a sentir cosas extrañas en la casa. Constantemente tenía la sensación de que alguien me estaba observando, sin importar a dónde fuera dentro de la casa. Unas semanas antes, unos vecinos que vivían en el mismo fraccionamiento que nosotros habían sufrido un robo en su casa. Traté de convencerme de que lo que estaba sintiendo era simplemente paranoia, pensando que tal vez alguien podría intentar entrar a nuestra casa mientras estábamos solas. Lo extraño de todo esto es que, una semana después, esa sensación de que alguien me observaba no solo la sentía en casa, sino también en el trabajo, en fiestas con mis amigos e incluso cuando iba al supermercado a realizar algunas compras. Llegó el mes de enero y mis padres finalmente regresaron. Sin embargo, esa extraña sensación persistía, lo que me empezó a preocupar. Al principio, había pensado que una vez que mis padres estuvieran de vuelta, dejaría de sentir todo eso. Con el paso de los días, ocurrió lo más extraño y escalofriante de todo esto. Recuerdo que cierta noche, después de irme a dormir, me desperté a mitad de la noche, algo que nunca me había pasado antes, lo cual me pareció muy extraño. Sin darle mucha importancia me acomodé para tratar de conciliar el sueño nuevamente. Pero, por más vueltas que daba, no lo lograba. De pronto, aquella extraña sensación con la que lidiaba todos los días comenzó a intensificarse. Miré hacia los lados de mi cama, pero no vi absolutamente nada. Sin embargo, justo cuando miré hacia los pies de mi cama, vi algo que me dejó completamente helada. Había un hombre muy alto con un gran sombrero. Nunca había escuchado sobre el famoso hombre del sombrero, así que en ese momento no entendía lo que estaba pasando. Recuerdo muy bien cómo era ese hombre, llevaba una gabardina de piel un poco antigua, un chaleco y pantalón negro. También tenía un paraguas que usaba como bastón. Lo extraño de todo esto es que estaba completamente mojado, como si hubiera estado bajo la lluvia. Además, aquel hombre era muy alto, tanto que su sombrero estaba a centímetros de tocar el techo. Aquel extraño hombre no se movía ni hacía ningún tipo de gesto o ruido, simplemente estaba ahí parado, observándome con una mirada fría y aterradora. Podía apreciar cómo su pecho se expandía y contraía con cada respiración. El ambiente de mi habitación se volvió frío y demasiado silencioso. En ese momento, el miedo se apoderó por completo de mí, estaba tan paralizada por el terror que no podía realizar ningún movimiento, ya que mi cuerpo se sentía increíblemente pesado. Ante eso, lo único que hice fue cerrar mis ojos y esperar a que todo pasara. Afortunadamente, el sueño me venció y esa noche no supe más de aquel extraño hombre. A la mañana siguiente, no le dije nada a nadie, pero traté de convencerme de que tal vez solo había sido una horrible pesadilla. Sin embargo, durante las 3 siguientes noches, nuevamente ese extraño hombre se apareció a los pies de mi cama. Mis padres se dieron cuenta de que algo me pasaba, ya que les pedí que me dejaran dormir en su cuarto con la excusa de que estaba teniendo muchas pesadillas. Hasta ese momento, no les había dicho nada a mis padres pues pensé que no me creerían. Sin embargo, mi mamá comenzó a preguntarme si me pasaba algo. Con una risa nerviosa, le dije a mi mamá, tal vez no me vas a creer. Después de eso, comencé a contarle todo lo que me estaba pasando, especialmente sobre cómo un extraño hombre con un gran sombrero se me aparecía por las noches. Mi mamá me prestó mucha atención y cuando terminé mi mamá simplemente me dijo, no te preocupes, todo estará bien. Al siguiente día, después de regresar de mi trabajo, lo único que hice fue irme a mi cuarto y dormir. Esa noche no desperté como las anteriores, de hecho, el ambiente en mi habitación era diferente. Se sentía una paz y tranquilidad. En pocas palabras, dormí muy bien esa noche. No sé si fue porque estaba muy cansada o si realmente había pasado algo. Al amanecer, descubrí que mi mamá había hecho algo, ya que al verme me preguntó si todo estaba bien. Le dije que dormí increíble y que esta vez no pasó nada.
Seguido de esto, le pregunté si había hecho algo, a lo que ella respondió que, cuando yo no estaba, comenzó a rezar un rosario en mi cuarto. Después de eso, roció agua bendita por todos lados y finalmente oró por mí, pidiendo que cualquier cosa que me estuviera asustando me dejara en paz. Al parecer, todo lo que hizo mi mamá funcionó, ya que desde ese día, jamás volví a soñar con el hombre del sombrero. Lo que sí es que, con el paso del tiempo, empecé a ver personas o almas, no sé cómo llamarlas realmente, pero eran extrañas figuras de personas que permanecían en un solo lugar sin moverse. Algunas las podía ver con ropa antigua y he visto de todo, desde niños hasta ancianos. Lo extraño es que nunca se acercan a mí, solo están parados, mirando a un punto fijo, y con el paso de los minutos, desaparecen. Al principio, eso me daba mucho miedo, pero después me acostumbré. Otra cosa muy extraña es que casi un año después de aquel suceso, mi novio se quedó en mi casa y durmió en la sala. Por la mañana me contó que no pudo dormir, ya que empezó a tener un sueño muy extraño en el que se veía a sí mismo en tercera persona, y muy cerca de él había una sombra muy alta con sombrero, la cual lo miraba fijamente. Me sorprendí mucho después de lo que me dijo, pues nunca le había contado lo que me pasó, y me di cuenta de que aquel extraño hombre del sombrero sigue rondando por mi casa. Mi mamá siempre me ha dicho que mantener todas las cosas y muebles en la misma posición dentro de tu habitación por mucho tiempo puede acumular y atraer malas energías. Hace tiempo, llevaba sin cambiar nada en mi habitación por casi 5 años, a pesar de que mi mamá siempre me decía que lo hiciera, nunca le hice caso. Pero por alguna razón extraña, durante ese tiempo, la chica con la que salía siempre causaba muchos conflictos y la gente que me rodeaba me ponía de mal humor de la nada. No sé por qué pasaba todo eso, pero siempre trataba de no sugestionarme. Recuerdo que cierta noche me tocó salir muy tarde del trabajo, y ese trabajo estaba algo lejos de mi casa. Cuando salí, ya no había ningún taxi u otro tipo de transporte que pudiera tomar, así que decidí irme caminando. Vivo en el Estado de México, así que mientras caminaba, estaba muy alerta a cualquier cosa que ocurriera a mi alrededor. Todo parecía tranquilo, aunque a esa hora las calles estaban completamente solitarias. De pronto, casi a mitad de camino, pasé por unos campos de sembradíos y, justo ahí de reojo, alcancé a ver una silueta blanca. Para no asustarme, decidí no darle importancia y seguir mi camino, aunque esa imagen no podía salir de mi mente. Todo empeoró cuadras adelante porque de pronto empecé a sentir como si alguien viniera detrás de mí. Justo cuando volteé, vi algo que me dejó completamente helado. A lo lejos, en una esquina, pude ver la silueta negra de una persona con sombrero. Aquella figura extraña era alta, y se alcanzaban a ver unos ojos rojos que brillaban, era una mirada como de odio. Un miedo recorrió todo mi cuerpo, así que sin pensarlo, empecé a correr sin mirar atrás hasta que por fin pude llegar a mi casa. Creí que todo había acabado ahí, pero después de llegar muy cansado a mi casa, me fui a acostar a mi cuarto. Alrededor de las 3:30 de la mañana, empecé a sentir que alguien estaba sentado en la silla de mi escritorio, observándome. Debido al cansancio, lo único que hice fue girarme hacia la pared. En ese momento, sentí claramente como alguien me tomó de los hombros y escuché una extraña voz en mi oído derecho, pero en ese momento no entendí lo que decía. Además del miedo, empecé a sentir presión sobre mi cuerpo desde las piernas hasta el pecho. Cuando logré girarme nuevamente y mirar hacia el frente, no vi nada, pero seguía sintiendo como si algo o alguien estuviera sobre mí. Lo único que hice en ese momento fue cerrar los ojos y, por un momento, dejé de sentir esa pesadez. Con fuerza intenté levantarme, pero de pronto nuevamente algo me jaló de los hombros y esta vez me dijo al oído, «Te escapaste». Pasó un buen rato hasta que todo se calmó. Esa noche ya no pude dormir bien. Hasta la fecha, sigo sin saber qué fue lo que vi en ese campo y qué es lo que me siguió a casa. Afortunadamente, nunca más me sucedió algo así.
Acabábamos de mudarnos juntos, mi novio y yo, llenos de ilusión por empezar una nueva vida en un barrio modesto, rentando unos cuartos en una vecindad que, a pesar de su aspecto desgastado por el tiempo, nos pareció acogedora. Él había conseguido trabajo como velador, lo que significaba que pasaría sus noches fuera, dejándome sola en nuestra nueva casa. La idea no me inquietaba al principio, después de todo, era un barrio tranquilo, o eso creíamos. La tercera noche, todo cambió. Estaba acostada en nuestra cama, intentando dormir a pesar de la ausencia de mi novio, cuando empecé a escuchar susurros. Al principio, pensé que era mi imaginación, el producto del silencio y la soledad. Pero luego, los susurros se hicieron más claros, como si alguien estuviera hablando justo al lado de mi oreja. Congelada por el miedo, apenas me atrevía a respirar. Entonces, lo vi, el contorno de una mano, una sombra proyectada sobre la pared. Y luego otra, y otra más, apareciendo por toda la habitación. No eran sombras normales, se movían con una intención malévola, acercándose lentamente hacia donde yo estaba. En un instante de pánico, agarré mi teléfono para llamar a mi novio, necesitaba escuchar su voz, convencerme de que todo estaría bien. Pero antes de que pudiera desbloquearlo, una de esas manos surgió de la oscuridad y lo golpeó, lanzándolo lejos de mi alcance. Desesperada, corrí hacia la puerta, escapando de nuestro cuarto hacia el exterior. La vecindad estaba en silencio, excepto por el eco de mis propios pasos. Toqué en la puerta de la vecina, una mujer mayor que había vivido allí durante años, según nos habían contado. Cuando le expliqué lo que había visto, su rostro se tornó sombrío. «Esos cuartos están embrujados», dijo con una voz baja, cargada de miedo. «Hace años, vivía allí una señora que practicaba brujería. Murieron cosas, y desde entonces, esas sombras rondan, buscando a quien pueda atormentar». Al día siguiente intenté explicarle a mi novio. Mi vecina fue conmigo como soporte, no me creyó. En la tarde antes de que se fuera a trabajar, le preparé la cena, sopa. Mientras él comía yo estaba lavando las perolas. De repente, escuché un grito de mi marido y un sonido bofo. Se había caído de la silla. Mientras se incorporaba, señalaba con el brazo hacia el tazón de sopa mientras decía que habían aparecido unos ojos en su sopa. Esa misma noche tomamos nuestras cosas y nos fuimos a casa de una amiga. Él se fue a su trabajo. Tuvimos que endeudarnos para poder pagar otros cuartitos, pues el depósito del alquiler no nos lo regresaron.